Entonces, esta es una introducción a un nuevo concepto que es el manejo de sangre de paciente, o en inglés, Patient Blood Management. Estos son mis conflictos de interés. Para hacer un breve repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿por qué es importante el manejo de sangre del paciente? Porque obviamente vamos a tener un tercio de la población mundial que va a ser anémica. Fundamentalmente las mujeres en una situación condicionante como puede ser el embarazo y la edad reproductiva. Si nosotros sabemos, como lo ha presentado Francisco, que un 40% de mujeres va a comenzar el embarazo en un estado deficitario, sabemos que al final del mismo, en caso de que se produzca un hecho intempestivo como no es una hemorragia posparto, no van a tener justamente la capacidad fisiológica para responder de manera adecuada a esa hemorragia. Si volvemos nosotros a ver este mapa mundial, vemos que la incidencia de déficit de hierro y anemia por déficit de hierro es una imagen bastante especular con lo que es la incidencia de muertes maternas por hemorragia posparto, que como sabemos sigue siendo la primer causa de muerte materna a nivel mundial, tanto en países industrializados como países en vías de industrialización. Como sabemos, la hemorragia posparto en realidad presenta diferentes categorías de riesgo. Tenemos riesgo bajo, mediano o riesgo alto. Dentro de las de riesgo bajo sabemos que es la paciente primigesta, que no haya tenido cirugías uterinas previas, pero tenemos la del riesgo alto, que realmente es la paciente que cada vez que viene a la consulta uno ya predice lo que puede llegar a pasar, que es aquella paciente con un acretismo placentario diagnosticado previamente, con un sangrado ante o intraparto, una historia previa de hemorragia posparto, tanto propia como familiar, o algún déficit de coagulación conocido. Sin embargo, debemos recordar que casi el 60% de los casos no se relaciona con ningún factor de riesgo, salvo con uno, y esa es la anemia severa. Y es un factor que nosotros podemos predecir. Esto se ha podido saber en un gran estudio colaborativo mundial que ha presentado Francisco durante su disertación, organizado por la Organización Mundial de la Salud, tanto en países, como vimos, desarrollados y en vías de desarrollo, donde han demostrado que la anemia severa se relaciona prácticamente con un triple o 3 veces más de incidencia de muerte materna. Por lo cual todo nuestro foco debe estar puesto en la prevención y el tratamiento de la anemia previa al embarazo, ya que esto condiciona a un problema serio de salud pública mundial. Esto en cuanto a obstetricia, que sabemos que toda paciente obstétrica puede ser una paciente tácitamente donde puede haber una hemorragia. Ahora, ¿qué pasa con las cirugías ginecológicas? Nosotros pensaríamos que hoy con el avance de la ciencia, la tecnología, las cirugías pasan a ser mínimamente invasivas, con técnicas menos hemorragíparas. Sin embargo, si vemos este estudio, vemos que casi un 40% de pacientes que van a una cirugía ginecológica programada no tienen un correcto estatus hemodinámico al momento de la cirugía. Por supuesto que esto va a aumentar directamente proporcional el riesgo de resultados adversos postquirúrgicos y 3 veces más la probabilidad de transfusiones perioperatorias, lo que se asocia significativamente con un aumento de la mortalidad perioperatoria. Aquí vimos este estudio compuesto donde vemos que tanto la morbilidad como la mortalidad va a aumentar directamente proporcional al aumento de la anemia o inversamente proporcional a la disminución de la hemoglobina. Esto nos hace presentar, se nos presenta este dilema previo a una cirugía, donde la anemia preoperatoria va a ser un predictor fuerte de la necesidad del sangrado perioperatorio y de la necesidad transfusional. Sabemos que hay un punto de corte de menos de 10 de hemoglobina donde va a alterar los factores de coagulación y va a tener mucho más riesgo aquella paciente que comienza con una anemia preoperatoria de moderada a severa de tener mucho mayor sangrado intraquirúrgico. Y a su vez, el sangrado perioperatorio es el predictor más fuerte del requerimiento transfusional. Y el requerimiento transfusional va a ser el que va a condicionar los resultados adversos perioperatorios. Básicamente, tiene un
2%, o un doble de riesgo de infecciones perioperatorias, el triple de riesgo de justamente una transfusión intraoperatoria, un 22% más de estadía, de prolongación de la estadía hospitalaria y obviamente un triple de probabilidades de ingreso a unidades de cuidado intensivo, que aquí es donde las recibe el doctor Barrantes. Por lo cual, nosotros deberíamos romper esta tríada deletérea, esta tríada tan nociva, donde toda nuestra mirada y nuestro énfasis debe estar puesto en la corrección, en el diagnóstico precoz y la corrección de la anemia preoperatoria. Como vemos aquí, entonces, todo esto que yo les decía, la duración de la estadía, los índices de rehospitalización en aquellas pacientes en que tuvieron requerimiento transfusional, obviamente en cirugías programadas, como puede ser una histerectomía, es bastante notorio como para decir que la corrección de la anemia previo a la cirugía es un predictor importante para minimizar la morbilidad postoperatoria. Como vemos acá, aquellas pacientes que tienen un requerimiento de transfusión perioperatoria tienen un costo de hospitalización y un costo para la salud pública casi de un 15% más de aquellas pacientes que no les fue diagnosticada la anemia previo a la cirugía. Todo esto se ha hecho un gran estudio de farmacoeconomía en la región occidental de Australia, donde se ha visto esto que yo les digo, que la anemia preoperatoria se relaciona con un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad, un aumento de la duración de la estancia hospitalaria, un aumento de la morbilidad y mortalidad en todas cirugías fuera de lo que son las cirugías cardíacas y obviamente hospitalizaciones más prolongadas, tanto en sala como en unidades de cuidado intensiva, generándole un costo extremadamente alto a los servicios de salud pública del país. ¿Cuál es la respuesta de la Organización Mundial de la Salud? Ya en el 2010, en un statement, publicó la necesidad de implementar un programa de gestión de sangre del paciente para evitar estos costos, no solamente económicos de la salud pública, sino lo que tiene que ver con las tasas de morbimortalidad individuales en cada paciente. En la región hubo una primera aproximación en México de las guías de manejo hemático del paciente y en el año 2020, diciembre del 2020, la Organización Mundial de la Salud publica un policy brief donde habla de la necesidad urgente de implementar a nivel regional programas de gestión de sangre de la paciente. ¿Y de qué se trata o cuál es la definición de Patient Blood Management? Hoy lo podemos decir a nivel hispano que se ha aprobado la etimología gestión de sangre del paciente. Es el manejo de sangre de la paciente centrado justamente en ella misma, multidisciplinario, basado en la evidencia que permite mejorar los resultados del paciente mediante el manejo y conservación de su propia sangre, promoviendo la bioseguridad y el empoderamiento del paciente. Fíjense que es una terminología mucho más amplia que es evitar la transfusión, sino mejorar sus resultados perioperatorios. Esto realmente ha sido ratificado por un montón de instituciones a nivel mundial, como ustedes lo pueden ver. ¿Y en qué se basa este concepto o definición de gestión de sangre y el paciente? Básicamente en tres pilares. El primer pilar es la identificación de la anemia y el déficit de hierro, que fue todo lo que estuvimos hablando en esta primera parte justamente de este evento científico con esta magnífica asistencia. El segundo pilar, obviamente, va a ser la minimización y pérdida del sangrado intraoperatorio, con todas las medidas que nosotros tenemos ahora, los uterotónicos, uteroretractores, las suturas hemostáticas, los procedimientos mínimamente invasivos, todos los agentes hemostáticos de matriz hemostática que nosotros tenemos, los selladores, para minimizar justamente este sangrado intraoperatorio. Y el tercer pilar, que evidentemente está relacionado con evitar justamente ese requerimiento transfusional, se basa en aprovechar y optimizar la propia reserva fisiológica de la paciente para evitar justamente ese requerimiento. Como ustedes podrán ver y evidenciar, todo nuestro foco debe estar puesto en el primer pilar,
ya que del correcto diagnóstico y tratamiento precoz del déficit de hierro y de la anemia va a ser el condicionante del pronóstico y la evolución de los otros dos pilares subsiguientes. Es decir, si nosotros tenemos que poner todos nuestros protocolos de transfusión, como vimos, masivas, en órdenes que falló todo el estadio previo de lograr que la paciente llegue en un estado hemodinámico óptimo a una cirugía. Entonces, vamos al primer pilar, que es optimizar entonces la hematopoiesis. Tenemos tres estadios, un estadio preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. En el estadio preoperatorio debemos hacer un correcto screening y detección de la anemia, todos los hemos visto antes, identificando y manejando las causas determinantes, tratar los depósitos subóptimos de hierro, es decir, la deficiencia de hierro, referir a evaluación específica, en este caso a un hematólogo en caso de aquellas anemias complejas, y siempre considerar a la anemia como una contraindicación, sobre todo en el caso de una cirugía electiva, ya que vamos a determinar lo que tiene que ver con el pronóstico posterior de la paciente. Esto nos va a permitir temporizar la cirugía. ¿Cuánto tiempo antes? Hoy tenemos los recursos farmacológicos para poner en condiciones, que lo hemos visto, a una paciente y lograr elevar su hemoglobina en 2 a 3 gramos entre 15 y 21 días. Entonces, mínimamente tenemos que asegurarnos entre 21 y 30 días que tenga ese correcto estatus hemodinámico, porque en caso de no tenerlo, nos da el tiempo para corregirlo previo a la cirugía, en el caso, obviamente, de una cirugía programada. Y obviamente después manejar y tratar todas las medicaciones concomitantes que pueden interferir en lo que es el manejo de la coagulación en el postoperatorio. Entonces, para el screening y la detección de anemia, identificar las causas determinantes, ya lo hemos visto, toda esta multicausalidad que tenemos que tener presentes, que son las pacientes vulnerables que debemos identificar y rápidamente tratar antes de una cirugía. Y vimos también cómo debemos tratar los depósitos subóptimos de hierro. Y para tratarlos, que también lo vimos, tenemos que tener bien el concepto de lo que es deficiencia de hierro y es anemia por deficiencia de hierro mediante los diagnósticos que ya hemos reforzado, que es el dosaje de ferritina, para poderlo tratar de manera adecuada. Y no solamente tenemos que tener en cuenta a la paciente con sangrado menstrual abundante, que recordemos que es la primera causa de déficit de hierro en la mujer, o aquella paciente embarazada, que es el riesgo de presentar la hemorragia, sino en aquella paciente que tiene concomitantemente una insuficiencia cardíaca y que va a coexistir con este déficit de hierro, empeorando lo que es el pronóstico y la evolución de la enfermedad, aquella paciente con una enfermedad renal crónica, la paciente con una fatiga inexplicada, la paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente la celiaquía, toda paciente que va a ir a una cirugía o que tuvo cirugías iterativas en el último tiempo, no olvidarnos de la paciente con cirugía bariátrica, donde ya de por sí va a tener un déficit de hierro, vitamina D y calcio por la falta de absorción. Todo paciente, vimos que la deficiencia afecta en todas las etapas de la vida. Pacientes de la tercera edad que están próximas a una cirugía y obviamente las pacientes oncológicas y la paciente puérpera, que en general es una paciente olvidada, sobre todo aquella paciente que tuvo un sangrado abundante durante su parto o cesárea. Entonces, las opciones, como vimos, adecuado de acuerdo a cada situación, como vimos, obviamente va a ser, acá se me trabó, ahí estamos, es el hierro por vía oral, primera línea de tratamiento, el hierro por vía oral, ahora está yendo todo para adelante, a ver si podemos ir para atrás. ¿Puede ser que se haya ido para atrás? No, ahí está. Bueno, puedes poner en una para atrás porque se trabó acá la presentación. Entonces, lo que les decía, a ver, yo te digo hasta dónde. Debemos tratar, una vez diagnosticada la causa, si es una paciente pasible con hierro oral, con hierro intravenoso, con eritropoyetina, o en aquella paciente que obviamente por la agudeza de la inestabilidad hemodinámica debemos tratar con una transfusión. Entonces,
Vamos a ir al segundo pilar, un poquitito más atrás, que es minimizar justamente el sangrado intraoperatorio. Aquí tenemos, obviamente, un montón de recursos hoy en día, un poquitito más atrás, para utilizar, donde va a estar basado, como vemos aquí en la base esta de la pirámide, en la hemostasia quirúrgica. La correcta hemostasia que nosotros podemos hacer intraquirúrgica, ¿sí? Obviamente tenemos un recurso que lo ha mencionado, que es la utilización de ácido tranexámico, que en aquellas pacientes que presentan sangrado nos va a permitir que en un 30% mejoren esas condiciones del sangrado. Siempre tener en cuenta que lo correcto es el perfecto análisis o screening de las condiciones previas, como por ejemplo el dosaje del pH, la disminución del calcio, que va a interactuar en todo lo que tiene que ver con la coagulación, y la hemoglobina de ingreso. Ver qué medicaciones concomitantes que interfieran en la coagulación la paciente va a estar tomando previo a la cirugía para suspenderla de acuerdo a los términos tal cual lo fija la Sociedad de Anestesia Internacional. Ver los cuadros de hiperfibrinólisis, las deficiencias de factores de coagulación, la trombocitopenia, como para tratarlas previo a la cirugía. Ahí vamos entonces. Acá vemos el efecto precoz del ácido tranexámico en el estudio Woman, que presentó justamente el doctor Barrantes, y justamente los resultados promisorios que tienen en aquellas pacientes con sangrado. Y vamos al tercer pilar, que es tratar de minimizar el requerimiento transfusional. Y entonces aquí vemos cómo podemos aprovechar y optimizar la reserva. Fíjense en no hace tanto, si vamos a ver, en 1942, la indicación para la transfusión era aquella paciente que estuviese entre 8 y 10 gramos de hemoglobina o 30 de hematocrito. Era la regla del 10-30. ¿Sí? Fíjense la evolución de la medicina, que hoy estamos parados ante otra situación. Hoy el punto de corte establecido transfusional es de 7 gramos por ciento en aquellas pacientes que están hemodinámicamente estables. Tenemos muchísimas evidencias que avalan lo que tiene que ver con la transfusión restrictiva frente a la transfusión liberal. Y aquí vemos que hay en el protocolo restrictivo, que como vimos se limita a una unidad de glóbulos rojos, que en general, como dijo el doctor Barrantes, bien asociada a una unidad de plaquetas o una unidad de plasma, genera 43% menos de probabilidades de transfundir, de necesidad de una segunda transfusión. ¿Cuáles son los puntos de corte transfusionales o gatillos transfusionales? 7 gramos por decilitro de hemoglobina en pacientes enfermos pero clínicamente estables, 7,5 en aquellas pacientes sometidos a una cirugía cardíaca, 8 en pacientes añosos con fractura de cadera y enfermedad cardiovascular u otros factores de riesgo asociados, y entre 7 a 8 en pacientes hemodinámicamente estables pero con un sangrado gastrointestinal agudo. Entonces, acá les presento este paper que habla de la necesidad urgente de poner en práctica la gestión de sangre del paciente de la Organización Mundial de la Salud, que se ha publicado recientemente hace menos de un mes. Entonces, ¿en qué se basa justamente este call to action que hace la Organización Mundial de la Salud? Fundamentalmente en las 3 E. La primera E es la de la evidencia. Tenemos múltiples estudios que sustentan que la anemia, como les dije, la anemia severa, es un predictor fuerte del requerimiento transfusional y que las transfusiones de glóbulos rojos es un condicionante de los resultados adversos perioperatorios. En segundo lugar, la E de economía, no solamente por los resultados positivos de este más por menos, de este menos por más, perdón, de la restricción transfusional, sino también del gran ahorro de salud pública que se produce por los resultados adversos derivados de las transfusiones perioperatorias. Y finalmente, el último componente y el más importante es el ético, porque nosotros le estamos asegurando a las poblaciones mucho más vulnerables un mejor resultado perioperatorio y una mejor calidad de vida al implementar justamente estos programas. Por lo cual, como conclusión, podemos decir que retrasar la implementación de un programa de gestión de sangre del paciente se va a traducir en una mayor morbilidad y mortalidad de los pacientes a nuestro cargo. Por lo cual existe una necesidad urgente, tal cual lo dice el statement de la Organización Mundial de la Salud,
de implementar un programa de gestión de sangre del paciente como un estándar global de atención médica y de calidad de atención de la paciente. Consideraciones finales y mensajes para casa. A pesar de su alta prevalencia, como vimos, la deficiencia de hierro muy frecuentemente no recibe el adecuado diagnóstico, screening, clínica, diagnóstico y terapéutico. La anemia perioperatoria constituye un factor de riesgo independiente para el incremento de la tasa de estadía hospitalaria, complicaciones posoperatorias y aumento de la mortalidad. La anemia preoperatoria, como vimos, es uno de los mayores predictores para la transfusión perioperatoria de glóbulos rojos y que a su vez se asocia significativamente con un incremento en las tasas de morbimortalidad. Por lo cual, el nuevo estándar de atención multidisciplinario se debe enfocar en la detección precoz y tratamiento efectivo de la anemia preoperatoria, de la reducción del sangrado intraquirúrgico y de la optimización de la tolerancia fisiológica a la anemia con el fin de mejorar los resultados perioperatorios de nuestras pacientes. Bueno, muchísimas gracias.